Bueno, realmente hay 10 libros están imprenta para saber el mercado, pero hay uno de gran importancia, creemos que, y así esperamos y hemos orado por ello, de que sea un bestseller. Se llama Un pronto camino a la libertad. Tiene un subtítulo donde hablamos de 120 formas de salir de la cárcel, 120 formas de descarcelación, y la idea está dedicada a todos los presos de Colombia. La idea es que la gente entienda cuál es el significado de la libertad, qué se entiende por la libertad, porque la libertad vale muchísimo. Usted salga ahí al lado donde está, a la tienda, al supermercado, a la cantina, a la plaza de mercado, y no venden libertad. Eso hay que decirle a los oyentes. Libertad no venden, libertad no rifan, libertad no regalan. Hay que llevarla en el alma, en el corazón, cuidarla. Lamentablemente en una sociedad como la colombiana no funciona. Si bien la buena fe es un principio, la buena fe se presume, lamentablemente en nuestra sociedad no está bien realizar negocios simplemente de palabra. Necesariamente debemos obviamente acudir a un acuerdo por escrito con unas solemnidades a fin obviamente de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de ese contrato. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Mi nombre es Anderson Camacho, soy abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda con especialización en Derecho Comercial y Financiero de la misma universidad, estudios en mecanismos alternativos de solución de conflictos y tengo una maestría en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia en España. Actualmente me desempeño como abogado litigante y soy gerente y socio de la firma Sadley Abogados. Quisiera invitarlos a escuchar mi podcast por Escuchando Ando. Muchas gracias. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos una vez más a Escuchando Ando. Con ustedes, Gerson, acompañándolos en una nueva edición, un nuevo programa en el cual vamos a tocar un tema que es bien interesante, pero sobre todo un tema obligado para la gente que hace emprendimiento e incluso para los que no hacen emprendimiento. Hoy vamos a hablar de leyes, de legislación, y vamos a vernos ayudados y servidos por dos grandes abogados que hemos contratado para este programa, en el cual vamos a encontrar, por ejemplo, los errores principales que cometemos los emprendedores. Uno de ellos, recuerdo, un error común es contratar al abogado cuando ya está el problema y no antes del problema. Algo muy común en el mundo del emprendimiento, pero siempre surgen este tipo de dudas y cosas que los errores se vengan después y no que se prevengan. Entonces es por ello que hemos invitado a este par de abogados que además son familia, son Anderson Camacho y Armando Camacho, y están con nosotros aquí en Escuchando Ando. Vamos a darle la bienvenida primero a Anderson Camacho, quien es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia y tiene, bueno, N cantidad de títulos y especializaciones, pero que sea él mismo quien nos cuente. Anderson, bienvenido a Escuchando Ando. Gerson, buenos días, un saludo especial a toda su audiencia. Muchas gracias por esta invitación, estoy muy contento de estar el día de hoy acá con el fin de compartir conocimientos jurídicos. Bueno, usted lleva en el ADN de su familia el tema del derecho, pero además se ha encargado de hacer bastantes especializaciones, ¿no? Sí, en efecto, Gerson, la pasión del derecho viene desde mi padre, a quien pues van a tener ustedes el gusto de tenerlo en un rato. Él también es abogado, él es fundador de la Sociedad de Abogados Sadley Abogados SAS, sociedad de abogados de la cual actualmente soy el representante legal. Y bueno, de ahí pues me surgió el interés desde luego desde muy niño de iniciar los estudios en derecho, y pues he tenido la fortuna y la ventaja de aprovechar el tiempo, y pues desde luego con posterioridad al pregrado pues he hecho algunos cursos de especialización, maestría, e incluso ahorita a nivel doctoral pues estoy casi culminando un programa en la Universidad de Valencia en España. Decía al inicio del programa que uno de los errores más comunes de los emprendedores es buscar un abogado cuando ya está el problema
hecho y no desde antes. Lo lógico sería que uno se acompañara a un abogado desde el principio para no llamarlo cuando ya el problema está hecho y cuando el contrato está hecho. ¿Qué tan común es esta situación? En efecto, está usted en lo cierto, y eso es falta de cultura jurídica. Ocurre que en Colombia es muy común, como usted lo dice, buscar un abogado cuando el problema ya existe, cuando ya realmente la única solución es acudir a una instancia judicial, pero muchas veces no se busca una asesoría previa antes de iniciar cualquier emprendimiento, cualquier tipo de negocio, a fin obviamente de analizar las expectativas jurídicas y de analizar posiblemente inconvenientes que uno puede encontrar en el camino. Entonces, en realidad, pues la invitación desde luego para los emprendedores, pues en el momento de que quisieran invertir, quisieran abrir una empresa, quisieran emprender con cualquier asunto, pues desde luego es importante analizar previamente la expectativa jurídica, analizar de pronto cuáles son las consecuencias de incurrir o no en algún tipo de negociación. Si mi empresa es una empresa pequeña que no tiene mucho presupuesto, ¿cuál es el tipo de abogado que debo contratar? Porque pues cada uno tiene sus propias especializaciones y no podría contratar 5 abogados al mismo tiempo. ¿Cuál es el consejo para las pequeñas y medianas empresas que quieran tener una asistencia legal y que sea completa? Claro, es que desde luego existen varias especialidades en la rama del derecho. Como bien sabemos, existen abogados penalistas, abogados laboralistas, abogados civilistas, abogados comercialistas. Entonces, en el momento de decidir abrir una empresa, es importante pues buscar la asesoría sobre todo de un abogado especializado en derecho comercial y derecho societario, toda vez que la ley dispone varios tipos de sociedad que desde luego pues van a encajarse a diferentes necesidades. Entonces la ley pues prevé sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades en comandita, comandita simple, comandita por acciones. La diferencia básicamente, sin de pronto ser muy técnico en esta conversación, tiene que ver en la responsabilidad societaria o la responsabilidad del socio. Me explico. Cuando una persona o dos personas de común acuerdo deciden iniciar una empresa, automáticamente se genera una persona jurídica paralela o una persona jurídica independiente que va a ser justamente esa sociedad, y de ahí que va a existir un velo corporativo en donde va a separarse el patrimonio de la sociedad con el patrimonio de los socios. De ahí que es muy importante obviamente pues escoger el tipo de sociedad, porque eso va a tener unas implicaciones al momento de responder ante terceros. Entonces, por ejemplo, una sociedad colectiva está constituida por principalmente un socio gestor, quien desde luego, aprovechando el buen nombre, decide iniciar una sociedad, pero en el caso de las sociedades colectivas la responsabilidad es solidaria, es decir, por las deudas de la sociedad también responde el socio gestor, cosa que no ocurre por ejemplo en la sociedad limitada, en donde el socio desde luego tiene una responsabilidad, como lo indica el mismo nombre, una responsabilidad limitada al monto de sus aportes, y las obligaciones de la sociedad van a ser totalmente independientes. Entonces de ahí obviamente pues la necesidad de consultar previamente sobre cuál es el tipo societario que más se ajusta a la necesidad pues de cada quien. ¿Qué tanto se dan situaciones con los derechos de marca, con los registros de marca? ¿Es algo a lo que los emprendedores le dan importancia o no? ¿Se equivocan haciendo los registros de marca? ¿Cómo está esto? Es muy importante y realmente pues vale la pena hacer mención, porque esto tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual. Desde luego las marcas están sujetas a un registro, están sujetas a unos derechos, razón por la cual es importante que un emprendedor, en el momento de iniciar con un negocio, en el momento de que de pronto inventa algo, una aplicación, un software, en fin, lo primero que haga obviamente es registrar ese invento o esa aplicación o esa marca, para evitar justamente que terceros de mala fe o terceros inescrupulosos saquen provecho ajeno a obviamente pues una marca o un invento pues que tiene obviamente pues una propiedad. Bien,
¿Qué tanto funcionan y siguen siendo válidos los acuerdos de palabra sin contrato? ¿Esto todavía legalmente funciona o definitivamente siempre nos vemos obligados a llevar esto a blanco y negro? Lamentablemente en una sociedad como la colombiana no funciona. Si bien la buena fe es un principio, la buena fe se presume, lamentablemente en nuestra sociedad no está bien realizar negocios simplemente de palabra. Necesariamente debemos obviamente acudir a un acuerdo por escrito con unas solemnidades a fin obviamente de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de ese contrato y para obviamente tener una facilidad ante el eventual incumplimiento de las obligaciones, tener una facilidad de poder acudir a un juzgado o a un juez para que se resuelva dicha situación. Entonces en realidad pues lo recomendable sí es que siempre se busque la asesoría jurídica desde luego y pues que ante cualquier negociación exista un contrato que desde luego reúna pues las características principales, porque pues ocurre muchas veces que las personas pues quieren jugar de abogados y pues redactan obviamente unos documentos con una redacción lamentable, con realmente unas cláusulas poco claras, unas cláusulas en donde realmente el acreedor resulta ser el deudor, ¿cierto? Porque pues la redacción realmente pues no permite que se pueda establecer claramente cuáles son las obligaciones. Entonces pues la invitación desde luego es para elaborar contratos con la asesoría jurídica y desde luego dentro del marco de ley para así evitar problemas a futuro. ¿Cómo está el tema en la cuestión de los datos personales de las personas físicas como tal? Es decir, el manejo de datos, hay una legislación nueva, ¿qué tan fuerte es? ¿Cómo puedo yo administrar los datos de las personas sin meterme en problemas? Sí, en efecto, la información personal hoy en día pues está sujeta a una protección legal y eso lo regula justamente la ley 1581 del 2012, porque lo que ha venido ocurriendo es que las empresas o de pronto quien tiene acceso a información personal en cuanto a direcciones, celular, correos electrónicos, muchas empresas han venido aprovechando de esa información justamente para comercializar productos, lo cual obviamente pues invadía la esfera privada pues del consumidor, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, uno adquiría un producto, por ejemplo, uno adquiría un celular, por ejemplo, y entonces, claro, como el consumidor debía suministrar su información personal a efectos de adquirir ese producto, posteriormente comenzaba a llegarle campaña publicitaria de toda clase de publicidad relacionada justamente con el tema de celulares. Entonces, lo cual obviamente se consideraba como una práctica abusiva, porque pues muchas veces uno realmente pues uno no quiere consumir más, es decir, uno no quiere comprar más, no quiere gastar su dinero, y por esa razón pues la ley de habeas data justamente le puso un tate quieto a eso, a fin de regular y a fin de exigir siempre la autorización y el consentimiento del consumidor para efectos de que esa información pueda ser compartida. Si no es así, lógicamente pues la ley prevé unas sanciones para que obviamente pues esas situaciones no tengan ocurrencia. En países como Colombia pareciera que la ley está hecha únicamente para proteger al empleado y no al empleador. ¿Es así como lo estoy diciendo y qué tanto? No, yo considero por el contrario que la ley colombiana es bastante garantista, ¿sí? Lógicamente pues todo está dentro de un marco constitucional de protección al trabajador. Siempre se ha entendido el trabajador como la parte débil de la relación laboral, ¿cierto? Porque obviamente pues el empleador se supone que es el empresario, es quien tiene el capital, quien ofrece las oportunidades. En cambio el trabajador pues muchas veces se supone que busca el trabajo porque pues primero lo necesita. Entonces pues siempre se ha considerado que hay como un desequilibrio y justamente la ley ha querido nivelar esa balanza y desde luego pues la ley es supremamente garantista con el trabajador, ¿sí? Claro, desde luego de igual forma pues también existe una protección para el empleador, para el empresario,
porque pues lo que también ocurrió hace muchos años es que muchos trabajadores se sindicalizaban y pues lógicamente es un desarrollo del derecho de asociación, que es un derecho constitucional, pero mediante esa sindicalización o derecho de asociación comenzaban a hacer unas exigencias pues difíciles de cumplir por parte del empleador, razón por la cual eso llevó pues a la quiebra a muchas empresas. Un ejemplo de ello fue Ferrocarriles de Colombia, por ejemplo. Tengo entendido que lo que ocurrió con Ferrocarriles de Colombia es que el sindicato comenzó a exigir unas prebendas para los trabajadores, pero no solamente buenos salarios, buenas prestaciones, sino además, claro, obviamente pues unas condiciones de vida superiores, pero pues finalmente eso llevó a la quiebra, obviamente pues a la empresa, razón por la cual pues la ley también pues sale para proteger al empresario. Pero desde luego yo considero que el empleado está revestido en las garantías constitucionales y legales que pues desde luego le permiten acudir ante un juez ordinario o incluso ante el juez de tutela a fin de garantizar sus derechos fundamentales. ¿Cuál es su opinión, Anderson, acerca del caso, por ejemplo, de Rappi, que es la aplicación de domicilios más famosa que hay en este momento, no solo en Colombia, sino en el continente, y que vive en constante lucha por los conflictos que hay con sus aliados o empleados, que en algunos casos para ellos se ven como empleados, pero para la aplicación lo ven como usuarios de la aplicación? ¿Cuál es su concepto al respecto? Pues en primer lugar quiero decir que me parece que Rappi es uno de los ejemplos de emprendimiento más importantes acá en Colombia. Considero yo que Rappi ha crecido de una manera desmesurada, ha abarcado el mercado gracias seguramente pues a una dedicación, a un esfuerzo muy grande de su fundador, y pues me parece pues muy importante pues que acá en Colombia también se originen iniciativas en materia desde luego en materia de aplicaciones, porque pues claro, no solamente es lo que viene de Estados Unidos, de Silicon Valley, sino pues también me parece muy valioso pues que aquí en Colombia se estén generando este tipo de plataformas. Claro, desde luego Rappi le ha dado la oportunidad laboral a muchas personas de dedicarse a hacer algo, ¿cierto? En este caso pues de hacer la entrega de domicilios, y por eso es que de un momento a otro nosotros comenzamos a ver en las calles una cantidad de personas dedicadas obviamente a Rappi, con su bicicleta y con su cajoncito anaranjado. Rappi es el emprendimiento tecnológico más importante de Colombia. Opera en más de 50 ciudades en 7 países de América Latina y su valor supera los $1.200 millones. Aún así, sus retos son múltiples por las críticas a su modelo de negocio y algunos de sus repartidores. Desde su fundación, Rappi ha levantado casi $500 millones de algunos de los fondos de inversión para compañías de internet más grandes del mundo. El dinero se ha reinvertido en la operación y los fondos hoy son socios de la empresa. Pero entonces, desde luego, estas empresas de pronto están blindadas. Seguramente ellos sí han buscado una asesoría jurídica previa a fin de no asumir responsabilidades en exceso con, obviamente, lo que tiene que ver en materia laboral. Desde luego, para un empleador, la carga laboral de su empresa es obviamente una obligación muy grande, ¿cierto? Porque desde luego un trabajador pues debe, además de percibir su salario, debe percibir sus prestaciones de ley, lo cual desde luego multiplicado pues según el número de empleados, pues siempre va a ser una carga prestacional, una carga bastante grande para el empleador. Entonces yo considero que Rappi seguramente estuvo asesorado jurídicamente para que las personas que se encargan de entregar los domicilios, es decir, que aparentemente trabajan para Rappi, realmente no son empleados formales, sino que ellos pues se vinculan de manera autónoma, pero sin existir ese contrato laboral o ese vínculo laboral, sino simplemente como una prestación de servicio que hace el Rapitendero de manera autónoma y de manera independiente, percibiendo obviamente pues un pago como si fuera destajo por cada entrega a domicilio que hace. Sigue la polémica, ¿no? Es increíble cómo un enfoque diferente puede hacer que
hacer la diferencia en millones de dólares en un tema de estos. Claro, y es que lamentablemente lo que está sucediendo es que los rapitenderos pues son personas obviamente muy necesitadas. En su mayoría tengo entendido que son personas que vienen de Venezuela. Como sabemos, es una problemática que estamos afrontando en la realidad. Hay una tasa de desempleo muy grande. Entonces lo que está ocurriendo es que muchas personas que se están dedicando pues a trabajar con Rappi, como rapitenderos, pues lamentablemente viven de pronto en condiciones no dignas para estar trabajando pues en una multinacional de este tamaño. Y claro, pues desde luego ellos perciben lo que paga quien consume y paga pues obviamente por ese domicilio, por esa entrega, pero pues no tienen seguramente ningún tipo de beneficio adicional por parte de Rappi. No, obviamente ellos no reciben prestaciones laborales y seguramente pues no deben recibir muchos incentivos. Realmente no conozco pues puntualmente, o no conozco a fondo si Rappi tiene o no algún beneficio adicional para los rapitenderos, además del pago que se les hace desde luego por la entrega de cada producto. Ahora, con la globalización que existe, es muy normal que se hagan negocios entre países, por ejemplo aquí en Latinoamérica, cuando el proveedor es de un país y el que recibe el servicio es de otro. En el contrato, ¿cuál es la ley que debería de funcionar o aplicarse? ¿La ley de cuál de los dos países? Claro, es un tema de comercio internacional, ¿sí? Entonces generalmente la ley que se aplica es la ley donde se va a desarrollar el negocio, ¿cierto? Entonces se supone que si entre un panameño y un colombiano celebran un contrato internacional para desarrollar negocios en Colombia, pues en primer lugar se aplica la ley nacional, ¿cierto? Y desde luego pues lo que ya salga del ámbito nacional colombiano pues se aplican ciertas normas internacionales. Y es muy importante definir de antemano, justamente volvemos al tema de la asesoría jurídica previa, definir de antemano qué legislación se va a aplicar, por ejemplo, para efectos de dirimir un conflicto. Justamente eso es lo que permite el arbitraje internacional. Me explico, y pues de pronto ahorita, si usted me lo permite, pues ahondo más en lo que es propiamente el arbitraje. Pero básicamente, por decirlo, el arbitraje es una forma de solucionar un conflicto en donde las partes no van a un juez, sino buscan un particular que les resuelva su litigio, ¿sí? Las ventajas de eso es que se resuelve el litigio de forma inmediata y de forma especializada. Y de pronto la diferencia pues principal es que hay que pagar por esa asesoría jurídica para dirimir el conflicto. Entonces lo que normalmente ocurre en negocios internacionales es que las partes se ponen de acuerdo para definir cuál legislación van a aplicar en cada caso y sobre todo pues para dirimir conflictos, porque usted entenderá que hay países que tienen una legislación mucho más laxa o mucho más benévola que otros. Entonces pues en ese caso obviamente pues es importante analizar cada caso en particular. Ahondemos ahora sí en la solución de conflictos. ¿Qué tanto este tipo de medidas ha ayudado a que se haga justicia más rápido y sobre todo se resuelvan los inconvenientes que hay entre las partes? Bastante, y realmente pues es importante hablar de ello porque un país como Colombia, donde a diario se ventilan cualquier cantidad de conflictos jurídicos, pues desde luego eso ha generado una problemática y la principal es la congestión judicial. Todos sabemos que pleitear acá en Colombia, llevar una demanda a juzgados es casi imposible porque la cantidad de trabajo que tienen los juzgados, la cantidad de expedientes que están represados es lamentable y eso genera justamente retrasos en la administración de justicia, razón por la cual presentar una demanda en Colombia en ciudades digamos como Bogotá, como Medellín, como Cali, que es donde obviamente están pues donde obviamente pues hay una gran cantidad de ciudadanos, obviamente pues resulta complejo el trámite de un proceso judicial pues justamente por la demora que implica ello en el juzgado, y justamente esa demora es por la congestión judicial de expedientes que existen. Entonces hay mecanismos alternos de solución de conflictos que muchas veces las personas del común desconocen. Tenemos digamos la conciliación, tenemos por ejemplo la amigable composición y tenemos el arbitraje, para citar algunos. ¿Qué pasa? En esos casos las personas resuelven sus conflictos de manera voluntaria sin necesidad de acudir a un juez. Entonces, en el caso de la conciliación, que es de pronto el mecanismo más
conocido acá en Colombia. Las partes asisten a un centro de conciliación en donde van a recibir la asesoría de un tercero que es el conciliador, quien va a formular o quien va a sugerir unas fórmulas de arreglo. Y esas partes, de manera voluntaria, deciden si acogen o no una de esas fórmulas que les está proponiendo el conciliador. Pero el conciliador únicamente se limita a proponer, a formular un acuerdo, más no decide de fondo. Entonces, desde luego, cuando dos partes en conflicto deciden de manera voluntaria hacer un acuerdo conciliatorio, están haciendo algo muy importante porque le están poniendo fin al conflicto, están evitándose un proceso largo y desgastante ante la jurisdicción y están obviamente resolviendo el conflicto de una forma económica. Y muy seguramente van a quedar con una relación comercial o una relación de amistad después de resolver ese conflicto. ¿Sí? Entonces la conciliación es un mecanismo desde luego muy importante para resolver los conflictos. Ahora está el arbitraje. El arbitraje también es un mecanismo alterno para resolver un conflicto, es decir, donde las partes deciden no ir a un juez, sino que de común acuerdo nombran a un árbitro. El árbitro es una persona que tiene unos conocimientos, es una persona experta y con esos conocimientos desde luego va a poder dirimir el conflicto. La diferencia es que en este caso el árbitro sí va a tomar una decisión de fondo, es decir, no es simplemente como el conciliador que propone, sino que el árbitro va a tomar una decisión de fondo y para ello va a emitir un laudo arbitral, que es como cuando un juez emite una sentencia. Entonces, en este caso, el árbitro, en el momento de emitir el laudo arbitral, le pone fin al conflicto y pues las partes tienen que someterse a lo que diga el árbitro porque justamente existió ese pacto o ese acuerdo de voluntades previos para decidir que si ocurriera algún conflicto, justamente eso se iba a llevar a la justicia arbitral. Bien, y para ambos casos esto debe quedar escrito previamente en el contrato, es decir, en el contrato debe haber una cláusula en la que se diga de qué manera se va a resolver el conflicto en caso de que lo hubiera. En el caso de arbitraje sí es necesario que exista un pacto arbitral o un convenio arbitral, es decir, que en el contrato que se haya celebrado entre dos partes se haya definido expresamente mediante una cláusula que en el evento de surgir alguna diferencia contractual o algún inconveniente, ello se debe resolver ante la justicia arbitral. Entonces sí es obligatorio, desde luego, pactarlo de forma expresa, aunque la ley pues de igual forma ha contemplado situaciones como el pacto de referencia o el pacto tácito, es decir, que si bien de pronto en el contrato nunca se hizo mención a que las partes iban a definir el conflicto en justicia arbitral, pero si una de ellas decide llevar la demanda no a un juzgado sino a un centro de arbitraje y la otra parte pues guarda silencio y acepta de manera tácita pues esa intervención arbitral, pues la ley permite que el conflicto se termine definiendo de esa forma. En materia de conciliación es importante saber que la ley acá en Colombia exige que se intente de manera obligatoria una conciliación previa antes de presentar cualquier tipo de demanda judicial. Es decir, y esto viene desde la ley 640 del 2001, que justamente buscó descongestionar la rama judicial, obligando a las partes siempre ir a una conciliación previa antes de presentar una demanda, lo cual en mi criterio pues es bastante interesante, bastante bueno, porque muchas veces desde luego el conflicto se termina resolviendo en conciliación, es decir, antes de acudir a un juzgado. Entonces pues eso sí me parece bastante interesante. Muy bien, doctor Anderson, entonces nos queda clarísimo el tema y esperamos tenerlo en nuestro programa más adelante con más asesorías y con más información acerca de estos temas de leyes que son tan importantes. Vamos ahora con el doctor Armando Camacho, quien tiene mucho para enseñarnos acerca de legislación para emprendedores. Anderson, ¿se nos queda algo en el tintero? Gerson, no, pienso que hemos dado unos minutos, dado información valiosa. Espero que para los emprendedores sea pues de mucha utilidad. Realmente que la asesoría jurídica nunca va a sobrar, ¿cierto? Y recuerden pues que siempre es necesaria una asesoría jurídica previa, pues lo cual obviamente pues es muy importante porque pues nadie quiere irse a un pleito largo y aburrido ante un juzgado. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario.
gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. Je t'aime, je te hais, je déteste t'aimer, je ne veux pas. Vamos a darle la bienvenida en nuestro programa entonces ahora al doctor Armando Camacho, quien es el fundador de Abogados en la Radio. Vamos a hablar con él acerca de temas legales para emprendedores. Bienvenido, doctor Armando. Un saludo cordial, especial para todos los emprendedores de Latinoamérica y del mundo en general, y especialmente para usted, Gerson. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Antes que nada, cuénteme y cuéntenos cuál es su vínculo con la radio. Bueno, desde el colegio tenía la gran aspiración de ser abogado penalista, criminólogo y ser periodista, y ser especializado o licenciado en idiomas, y en parte lo he logrado. Tuve la gran oportunidad de estar en los años 79, 80, 81 en el Colegio Superior de Telecomunicaciones de la Ciudad de Bogotá. Trabajé algún tiempo en Todelar con un gran amigo, un gran maestro, el maestro Manolo Villarreal, de la ciudad de Barranquilla, que lamentablemente falleció hace unos 4 años. En el 47 ingresé a Emisoras Unidas, que eso era como ingresar al PhD de la radio en la costa atlántica. Corazón de la compositora y poetisa Chabuca Granda, autora del mundialmente famoso vals criollo La Flor de la Canela, ha dejado de latir hoy, a los 62 años de edad, en un hospital de Florida después de sufrir 3 infartos de miocardio. El infarto que ha puesto fin a la vida de Chabuca Granda, sometida el pasado jueves a una compleja operación de corazón abierto, estuvo precedido por 2 ataques cardíacos de similares características. Uno en 1981 durante su estancia en Colombia y otro el pasado mes de agosto cuando se encontraba en su Perú natal. Y pues me ha servido muchísimo porque es una gran ayuda, una gran mano para el ejercicio del derecho penal, y especialmente ahorita con el sistema penal oral acusatorio en Colombia. Es de una gran ayuda, y durante 18 años hemos estado en la radio tratando de implantar, de sembrar la cultura jurídica en Colombia y especialmente en Latinoamérica, para que la gente no incurra en tantos yerros, en tantos errores, y sobre todo que haga unas pésimas contrataciones de abogados. ¿Cómo le ha ido con el tema de la tecnología y la digitalización de los emprendimientos? Ahora pareciera que falta crear nuevas leyes porque es un nuevo mundo, el mundo digital. Hay vacíos al respecto, ¿no? Sí, hemos tenido una cantidad de problemas en el ejercicio profesional debido a esto, porque nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros fiscales siguen pegados todavía al papel. Ellos no quieren entender de que lo que se habla en Oriente inmediatamente se escucha en Occidente, lo que se dice en el norte se escucha en el sur o se ve en el sur, y entonces siguen todavía pegados al papel, y ellos creen que todavía hay que ir ante una notaría a poner la firma, la huella, cuando en Colombia pues ya hay legislación de que permiten ejercer la profesión a través de los medios digitales, y hemos tenido muchos inconvenientes porque seguimos todavía amarrados al papel. Incluso hay un libro que llaman Jueces de Mármol, de un gran escritor antioqueño, Andrés Nanclares Arango, que lo llama así, y él critica muchísimo que los jueces siguen todavía pegados a ese papel, siguen sentados en el escritorio, cuando hoy día estamos necesitando unos magistrados y unos jueces con un carácter ejecutivo, con un carácter gerencial y precisamente un carácter empresarial. Y esa es una de las causas por las cuales Colombia está en el tercer lugar de los países más demorados, más morosos en la administración de justicia. Y a propósito de libros, usted está próximo a
estrenarse como autor. Háblenos un poco acerca del libro que piensa sacar. Bueno, realmente hay 10 libros ya están en imprenta para saber el mercado, pero hay uno de gran importancia, creemos que, y así esperamos y hemos orado por ello, de que sea un bestseller. Se llama Un pronto camino a la libertad. Tiene un subtítulo donde hablamos de 120 formas de salir de la cárcel, 120 formas de descarcelación, y la idea está dedicada a todos los presos de Colombia. La idea es que la gente entienda cuál es el significado de la libertad, qué se entiende por la libertad, porque uno se ríe, uno se da cuenta, por decir algo, la gente va a la misa, va al culto, va a cualquier sitio y le piden a un ser superior, llámese Dios, llámese Jesucristo, llámese Mahoma, llámese Buda, siempre le piden por la vida, la salud, la plata, la novia, el amante, el esposo, los hijos, pero nunca le piden por la libertad. Y entonces uno dice, bueno, uno necesita vida, salud y libertad, y con eso es suficiente para vivir. Si uno compara las culturas, las de Oriente Medio y la nuestra, resulta que en Oriente Medio para ellos es primero la libertad y después la vida, porque los tipos dicen que ¿para qué vida sin libertad? De ahí que haya muchas inmolaciones, el harakiri de Japón, etcétera, etcétera. Y entonces en Colombia realmente la gente tiene un menosprecio grandísimo por lo que significa la libertad, y la idea del libro es, en primer lugar, como título del primer capítulo, una alegoría o un cántico a la libertad para mostrarle al lector el significado de la libertad. Luego viene un segundo capítulo donde nosotros le hablamos al lector de los caminos de libertad. Uno hace un estudio detenido del Código Penal colombiano, de la Constitución Nacional, los dos códigos de procedimiento penal que existen en Colombia, el Código de Justicia Penal Militar, el Código Nacional de Policía, Ley 1801-2016, y uno realmente encuentra 120 formas de salir de la cárcel. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado o la persona? Saberlas pedir, porque en Colombia tenemos una justicia rogada, tenemos una justicia pedida, una justicia limoneada, llamémoslo así, y hay que pedir para que le den a uno. Y en tercer lugar hay un capítulo donde hablamos de los verdugos de la libertad. Allí decimos que todos esos legisladores que diariamente practican el populismo punitivo, el populismo penal, el populismo carcelario, que dice que hay que leyes y leyes, y creen que la solución de los conflictos sociales y políticos y todo lo que hay en Colombia se soluciona con la cárcel. En la cárcel hay un hacinamiento grandísimo, se les llama las universidades del crimen, las escuelas del delito, las jaulas de tortura de los derechos humanos o de violación de los derechos humanos. Y igualmente hay magistrados por el mismo estilo, fiscales, jueces, abogados, funcionarios del IMPEC, etcétera. Todos ponemos un granito de arena para que las cárceles se sigan llegando día a día. Ese es el mensaje. Usted que está metido en ese mundo, ¿qué tan cierto es lo que se dice, que las cárceles están llenas más de personas inocentes que realmente de culpables? Es muy cierto. Lamentablemente aquí en Colombia se tiene la política de que hay que enviar a todo el mundo a la cárcel. Yo llegaba a proponer que habría necesidad de establecer una cátedra de derecho penal para los niños y niñas, incluso desde el jardín, no solamente para enseñarlos que van para la cárcel o explicarles, sino también que enseñarles a reconocer sus derechos como víctimas, es decir, para que conozcan el derecho penal desde la misma niñez, desde la misma infancia, para que sepan cuáles son sus derechos y también que sepan cuáles son los riesgos, porque uno en las cárceles ve que más del 50%, un 60, 70% de las personas o son inocentes o simplemente están sindicadas, no han sido condenadas, no hay una sentencia. Y aquí ahorita salió una legislación hablando dentro de esas leyes verdugas de la libertad. Hay términos de 500 días y hay términos de 1000 días para poder decir si la persona es inocente o es culpable, y eso es nefasto porque va en contravía de lo que establece la Constitución Nacional en los derechos fundamentales que consagra en el artículo 29, entre ellos de que la persona tiene derecho a un pronto y cumplido juicio, para que se le diga prontamente o usted es inocente o usted es culpable, y se le mande con todos los requisitos realmente para la cárcel o no. Pero igualmente hay muchos mecanismos de readaptar o resocializar a la persona, pero el Estado no tiene los medios o no hace el propósito de que eso se cumpla. Pero es muy cierto, una gran mayoría de personas que están en la cárcel son personas inocentes o están simplemente con una presunción, y además pues la población más vulnerable, los más pobres, son los que están en la cárcel. Como emprendedor, ¿cómo hago para saber si mi abogado es bueno o no? Si lo voy a contratar o no, ¿cuál debería de ser el criterio
de contratación de una firma, de una empresa para su abogado? Sí, muchas gracias por la pregunta. En Colombia tenemos el problema del abogado todero, no torero, sino todero, el abogado que se le mide a todo, el abogado que trabaja en familia, trabaja en laboral, trabaja en administrativo, trabaja en penal, hace casaciones, arregla chapas, etcétera, etcétera. Entonces eso es gravísimo, gravísimo, porque eso se presta un pésimo servicio de la abogacía en Colombia, de la asesoría jurídica. Y si a ello le sumamos que hay universidades de garaje, facultades de derecho de garaje, donde la gente estudia por WhatsApp, estudia por teléfono, estudia por internet, o únicamente un ratico los sábados o los domingos, no como a nosotros que nos tocó de lunes a viernes, de lunes a sábado y dele todos los santos días. Entonces en Colombia los abogados estamos clasificados en 6 categorías. Si usted me lo permite, los oyentes, le explicamos. Está en primer lugar el tinterillo, que es aquel que hace torcidos, que hace vueltas por ahí sin haber estudiado derecho, el que hace vueltas en la DIAN, en tránsito, bueno, hace trampas por ahí sin haber estudiado derecho nunca, ese famoso tinterillo que en España le llaman el cagatinta. En segundo lugar está el leguleyo. El leguleyo algo ha estudiado derecho, pero nunca terminó la carrera, y el leguleyo se caracteriza porque se aprende las leyes legítimamente de memoria, pero de ahí para adelante no da una palabra más porque no le haya el significado, lo que nosotros llamamos la hermenéutica jurídica, es decir, desentrañar el significado de la ley. En tercer lugar está el simple abogado. El simple abogado es el que terminó su carrera básica, terminó su pregrado y ahí se quedó. En alguna vez algún abogado decía, no, yo necesitaba el asadón para robar, necesitaba la tarjeta profesional para hacer torcidos, para hacer chanchullos. Ese es el simple abogado que se queda ahí, no hace nunca una especialización, no hace una maestría, no hace un doctorado, no hace investigaciones, bueno, al menos no escribe libros, ¿cierto? Y en cuarto lugar está el famoso, que muy reciente, el abogánster, ¿cierto? El que trabaja de día en agricultura y en la noche hace trampas por allá por los grandes carteles, ¿cierto? Etcétera, etcétera. En quinto lugar está el verdadero jurista de juristas, la persona que se ha preocupado para seguir estudiando, para seguir entrenando, seguir ensayando, seguir investigando, la persona que está metida constantemente, porque hay que decirle a la gente que como el derecho es una ciencia social, tiene unos cambios grandísimos diariamente, mensualmente, anualmente, y uno tiene que estar en seminarios, conversatorios, simposios, en diálogos en la radio, en la televisión, en todo lado, practicando y estudiando y averiguando, como mínimo leerse el periódico Ámbito Jurídico cada 15 días que sale. Entonces ese es el verdadero jurista de juristas, la gente que se preocupa por hacer quedar bien. Incluso uno de los libros que estoy ya terminando por ahí, que próximamente pasa a imprenta, se llama El Derecho, Ciencia, Arte y Técnica, donde nosotros le decimos al profesional que hoy día necesitamos un profesional integral, un profesional erudito, un profesional que no simplemente se limite a decir, no, es que yo soy solo abogado civilista o comercialista o laboralista o penalista, sino que tiene que saber de todas las áreas del derecho porque se combinan unas con otras. Y en sexto lugar está el verdadero doctorado que para orgullo nuestro la compañía SAS, Abogados SAS, ya aquí Anderson Camacho, Dios mediante este año termina su doctorado en España, y eso nos enorgullece mucho, significa que no hemos trabajado en vano, que en algo hemos sembrado las semillas del bien. Entonces el consejo para todos los emprendedores es siempre contraten un abogado. Usted al dialogar simplemente con él, usted le haya el perfil profesional a ese abogado, una persona que sepa, que sea honesta, que sea transparente, que ame el derecho, que ame la ley. Y de ahí el eslogan que nosotros tenemos en la emisora, de que siempre le decimos a todos los oyentes, porque el derecho, la ley y la justicia también son noticias. En nuestro eslogan de trabajo, ¿no? No sé si le quedó claro. Sumamente claro. Qué bueno hablar con alguien que esté apasionado por lo que hace. Es algo que se ha perdido, que las personas no trabajen con esa pasión con la que usted trabaja, que a la vez transmite mucha seguridad y que enseña de una forma didáctica. ¿Cuál es, una pregunta nueva, cuáles son los criterios en el tema de los pagos? O sea, yo cómo sé cuánto pagarle a mi abogado y que no me esté cobrando más de lo que es, ¿en qué me puedo basar? Sí, el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia tiene unas tarifas de honorarios profesionales. Y es una pregunta interesante también, porque si hay algo difícil en esto es saber cobrar y desde luego saber trabajar. Entonces, de acuerdo a la magnitud
la magnitud del proceso, de acuerdo a la dificultad, pues se pactan, se tasan los honorarios, y por lo general los clientes se dan cuenta. Si un abogado cobra muy barato, es porque realmente no sabe, no está preparado, y eso se toma como un signo de desconfianza. Obviamente, si también va a cobrar demasiado, que se le sale de la capacidad de pago de esa persona, pues tampoco lo contratan. Precisamente en el día de ayer, una demanda contra un banco, y el cliente quería conciliar, pero el cliente estaba muy preocupado porque se tiene firmado un contrato de prestación de servicios profesionales, y de pronto le logramos captar que él tenía inquietud por eso, y se le dijo: no, o aquí ganamos todos o perdemos todos. Si usted concilia, nosotros conciliamos, y por esa parte no se preocupe, nosotros estamos en condiciones de reducir nuestros honorarios profesionales incluso hasta un 10%. Eso le gustó muchísimo al señor y dio paso a la conciliación. Es lo que necesitamos nosotros los abogados: en primer lugar, ser inteligentes, ser sagaces, ser astutos, ser honorables, ser transparentes, y así nos va bien. Pero cada cual es libre de hecho, aquí muchos clientes en la compañía a veces se van porque dicen que no, que los honorarios son muy costosos, y van y consiguen el abogado que hace la audiencia de 50,000 pesos, lo que nosotros llamamos aquí en Bogotá el chulo, el que se la pasa a la parte de afuera de los juzgados haciendo audiencias a 50,000 pesos, o haciendo las audiencias para cambiarse por un televisor o por un anillo, por un reloj. Realmente eso es muy lamentable y muy degradante para la profesión. Bien, lo invito a que cerremos nuestro programa de hoy con una de esas tantas anécdotas que debe tener usted en el mundo de las leyes, especialmente con el tema de emprendedores y demás. Cuéntenos alguna de esas cosas que muy seguramente irá a registrar en sus libros del trasegar de los años de su profesión. Sí, hay una anécdota que recuerdo muchísimo. Cuando estaba recién egresado de la universidad, estaba pues en los juzgados de Palo Quemado, y un conocido, un amigo, un juzgado me dijo: colabóreme. En ese momento existía la figura del abogado de oficio. Hoy día eso lo ha reemplazado la Defensoría Pública. Entonces me pidieron el favor en el juzgado que le sirviera de abogado de oficio a una persona que estaba detenida por hurto de unas gallinas y no sé qué otras cosas por ahí en un pueblo cercano a Bogotá. Pues yo acepté y le serví de abogado de oficio, y el señor llevaba 2 años detenido, imagínense, por unas gallinas, por unas cosas, unos bienes muebles elementales. Y entonces le hicimos una audiencia apasionada, muy interesante, como se dice, con todos los juguetes. El señor salió en libertad, me dio las gracias y se fue. Y de pronto, como a los 2 meses, se presenta en la recepción del edificio: no, que aquí hay un señor que trae unas gallinas, unos huevos, unas naranjas, unas mazorcas que va para su oficina. Entonces le dije al portero: hágalo subir. Y entonces el señor vino con la señora, vino con los niños, dijo: doctor, no tengo con qué más pagarle la libertad que usted me consiguió. Entonces yo le dije: no, es que los abogados de oficio tenemos prohibido cobrar y no podemos cobrar, y eso no está permitido. Yo era un abogado de oficio y lo hice con cariño y cumpliendo la función y el deber profesional. Dijo: no, pero es que este es un presente, un regalo que le traemos como cosa nuestra. Y entonces, de anécdota, le dije: pero acuerde que usted estaba detenido por hurtar gallinas, ¿qué tal que esta también sea hurtada? ¿No? y resulta que me trajo las gallinas, y entre esas gallinas venía un gallo. Lo llevé para una pequeña propiedad que tenemos por ahí en Chía, Cundinamarca, y ahí esas gallinas pusieron muchos huevos. Después sacaron pollos. Un día que fui allá, ya había demasiadas gallinas, demasiados pollos. Es una de las que más recuerdo y conservo con mucho agrado, y en algunos de los libros se verá reflejada y proyectada, ¿no? Muy bien, y para las personas que quieran conocerlo personalmente y contratarlo, ¿a dónde se pueden comunicar? Sí, como no, me pueden llamar al 310-237-5545. Reitero, 310-237-5545, o aquí en la oficina en Bogotá hay un fijo 341-9775, 341-9775, otro celular 312-521-9887. Acá en Bogotá estamos en la avenida Jiménez, número 449, oficina 613, 614, 619, 620, edificio Monserrate en Bogotá. Y posteriormente pues ya iba a las redes sociales, toda la cuestión, con muchísimo gusto. La verdad que nos complace mucho, y Gerson, te agradezco muchísimo esta invitación. Para cualquier cosa, aquí estamos a la orden, ¿ok? Dios quiera que no los necesite pronto. Bueno, no, pero una asesoría, una consultoría sí, porque lo que usted estaba comentando es muy cierto. La gente tiene que asesorarse, la gente tiene que buscar una ayuda profesional y saber los pasos firmes que da. Es que no es lo mismo contratar el abogado
cuando el problema ya está creado que contratarlo antes. Incluso para nosotros los abogados es mejor prestar asesorías que no representar a la gente en un proceso. Aquí tenemos un proceso laboral que duró 18 años porque fue hasta la Corte Suprema de Justicia. Es un desgaste grandísimo para la administración de justicia, para el Poder Judicial, un desgaste grandísimo para el cliente y para nosotros. Yo prefiero ganarme cualquier centavo prestando una asesoría o haciendo un contrato muy bien elaborado o haciendo una orientación que no tener que enfrentar un proceso, porque en este caso de la asesoría jurídica previa, de la cultura jurídica previa, salimos ganando todos. Como con la salud, sale más barato la prevención que la cura de la enfermedad. Muy cierto, lo mismo pasa con el mundo del derecho, ¿no? Y recomendación importante: la libertad vale muchísimo. Usted salga ahí al lado donde está, a la tienda, al supermercado, a la cantina, a la plaza de mercado, y no venden libertad. Eso hay que decirle a los oyentes. ¿Es tu primera vez en prisión? Sí. Tómale una foto y las huellas dactilares. Estoy muy nervioso. Tiene que hacer una llamada. Sí, nena, te amo. Por favor, voltéese con las manos en la espalda. Buena suerte. Mi vida está en juego. Muchos querrán patearte el trasero. Sáquenme de aquí. Todos son decisiones. Y yo escogí mal. No puedo seguir aquí. Esto es un infierno. ¡Ayuda! Libertad no vende, libertad no rifan, libertad no regalan. Hay que llevarla en el alma, en el corazón, cuidarla. Y cualquier problema de libertad, pues ahí estamos a la orden. ¿Listos? Bien, entonces nos vemos en el camino y mientras tanto nos escuchamos aquí en Escuchando Ando. Muchísimas gracias. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.